Hay preocupación por la entrada en vigor del nuevo Código Penal en Cuba, que incluye nuevos delitos que podrían llevar a la pena de muerte. Tras la incorporación de 4 nuevas categorías, han surgido temores por casos comunes conocidos recientemente que pudieran ser castigados con la pena capital. Robarse un barco o un avión para salir de la isla podría acarrear pena de muerte, según la nueva norma vigente desde el 1 de diciembre. Las manifestaciones de protestas podrían ser consideradas como delitos serios a discreción de los fiscales afines al régimen cubano. Organizaciones de derechos humanos temen por la vulneración de los derechos humanos tras estas modificaciones. Ramón Raúl Sánchez, miembro, creo que presidente en este caso del Movimiento Democracia de Cuba, nos acompaña a esta hora. Está en pantalla, bienvenido, qué gusto poder saludarlo. El gusto es mío, gracias a ambos y un saludo a toda la audiencia de NTN 24. Señor Sánchez, esta entrada en vigor del nuevo Código Penal en Cuba representa una nueva etapa de represión, persecución por parte del régimen a quienes se piensan distinto. Sí, es un acto de desesperación para controlar la expresión del pueblo de Cuba que está pidiendo cambios. Ya vimos que el 11 de julio encarcelaron a miles de cubanos, todavía hay 1.100 jóvenes cubanos, muchos de ellos menores de edad, mujeres inclusive, presos con largas sentencias de 10 a 15 años de prisión, inclusive 20 años de prisión. Y eso no contuvo las manifestaciones esporádicas en Cuba, a pesar de la brutal represión de dar palos con puntillas a los represores para que den golpes a los ciudadanos. Y entonces ahora se le ha ocurrido este código penal draconiano que obviamente viola todos los preceptos universales de derechos humanos y de derechos de los ciudadanos, ¿no? Señor Sánchez, hay ya, afortunadamente, pocos países en el mundo que aún aplican la pena de muerte. Y normalmente, en la mayoría, son casos cuando el condenado por esta pena capital ha cometido un crimen también en acabar con la vida de otra persona. Pero acá estamos hablando que una persona que comete unos delitos que podríamos decir materiales, el robo de un avión, el robo de alguna propiedad que claramente es un delito y va contra la institución, pero ¿cómo se explica que algo así, un robo, se pueda pagar con la vida? ¿No es, digamos, una exageración, no es realmente un exabrupto? Bueno, esto no es nuevo en Cuba. La pena de muerte, los paredones de fusilamiento, como tristemente se conoce en Cuba, le han arrancado la vida a miles de cubanos a lo largo de la historia. Por ejemplo, 3 muchachos jóvenes negros que trataron de llevarse una lancha para la lanchita de regla, como se conoce en Cuba, un pequeño ferry, para irse del país, fueron ejecutados sumariamente por órdenes del ya fallecido dictador Fidel Castro. En este caso, pues están tratando de congraciarse con el imperialismo yanqui, como dicen ellos. O sea, están tratando de decirle a los americanos, mira lo que estoy haciendo para contener el éxodo. Porque ahora no solamente robarse una avioneta de fumigación puede robar un paredón de fusilamiento, pero también llevarse cualquier barquito que los cubanos tienen que hacer, porque en Cuba tú no puedes salir cuando tú quieras, en Cuba tú no puedes entrar cuando tú quieras, estás constantemente vigilado, tienes una serie de trabas tremendas. La gente ya no puede vivir en ese país. Démonos cuenta que solamente en un año más de 125.000 cubanos se escaparon de la isla. 7, 8 mil por mar, no sabemos cuántos hay perdidos, pero son cientos, a veces quizás hasta miles de cubanos que han fallecido en el estrecho de la Florida en el último año solamente. Yo he tenido que lidiar con cuerpos para identificarlos, con las autoridades, para identificar a cuerpos de balseros que han llegado a las costas de los Estados Unidos, y estas personas se escapan en lo que pueden, y si trabajan en una lanchita pequeña, en un chapín, en lo que sea, se la llevan. Bueno, ese cubano, si es detenido, puede ser ejecutado por la dictadura. Señor Sánchez, hablaba usted de los pelotones de fusilamiento, ciertamente, y tristemente,
famosos en la isla. ¿Cuáles son? ¿Es esta la manera de ejecución que utiliza el régimen o hay otras maneras de ejecución cuando aplican esta pena? No, bueno, desgraciadamente ellos hacía ya unos años públicamente no anunciaban las ejecuciones en el paredón de fusilamiento, pero de hecho pues se ejecutaban sumariamente a personas. Hay casos de policía que en el acto le han dado un tiro en la cabeza a un manifestante que lo tenía, estaba tirado en el piso, el policía estaba parado sobre él. Y sacó la pistola y a pesar de que las personas le gritaban que no lo asesinen, la mató y el hombre no ha pagado ni un solo minuto por eso. Y como estos lo hemos visto a través de Cuba, ejecuciones sumarias, ejecuciones extrajudiciales. Así que lo que están tratando de hacer ahora es darle un mensaje a Washington: mira, papá imperio, cómo me comporto contigo, ayúdame porque necesito dinero, que es lo que están buscando al final, pero desgraciadamente este régimen que se vende ante el mundo como progresista, como revolucionario, etcétera, no es más nada que una nefasta tiranía represiva que tiene asfixiado al pueblo de Cuba. Esa Cuba aguerrida que ha salido a las calles a gritar libertad, esa Cuba aguerrida que desde fuera de las fronteras de Cuba sigue luchando porque se restituya la democracia en la isla, ¿cree que va a ceder ante un código o nuevo código penal en Cuba? Definitivamente el pueblo de Cuba ya no aguanta más. Cuando tú estás decidido a lanzarte al mar con tu familia y pasan todas estas tragedias y todavía siguen miles de personas lanzándose al mar, ya tú sabes lo desesperado que está ese pueblo. Pero sí, claro que estas leyes y estos actos, no las leyes, porque allá no hay ley, pero estos actos delictivos por parte de la clase que domina a la sociedad cubana, están teniendo un impacto en las manifestaciones, porque si no ya el pueblo estaría masivamente en las calles y ellos no estarían en el poder. Es tan irregular, es tan arbitraria esta ley, este código penal, que inclusive si uno vive en el exilio y acá en el exilio se expresa en contra de esa dictadura y luego viaja a ver su familia a Cuba, las personas pueden ser juzgadas por ese acto de haber hablado en el exterior en contra de la dictadura y penalizada en el país según ese código. Así que es un código de terror para amordazar a la prensa, por cierto, la prensa independiente, para asustar al ciudadano cubano y para congraciarse con los Estados Unidos. Sí, preocupante y alarmante esta nueva reforma al Código Penal cubano. Al señor Ramón Raúl Sánchez, presidente del Movimiento Democracia, muchísimas gracias por estos minutos que ha compartido con nosotros acá en la mañana de NTN 24. Le deseamos un muy buen día. Que Dios los acompañe.